Bienvenidos y bienvenidas todos los que os habéis conectado a este acto de presentación de la colección Clásicos de Psicología que publica la editorial Sanz y Torres en colaboración con la Academia de Psicología de España. Y la presentación de su primer libro, titulado José Germán, refundador de la psicología en España, escrito por el profesor Elio Carpintero, presidente de nuestra academia. Suya ha sido también la idea de esta colección, que pretende recoger lo mejor de la psicología clásica en forma de artículos de nuestros mejores psicólogos que ya puedan considerarse clásicos, analizados y comentados, que ya pueden, considerarse clásicos, analizados y comentados por prestigiosos investigadores, académicos o no, con el propósito de que sean un material de estudio útil para los que se interesan por la historia de la psicología o por el tema objeto de cada libro. En nombre de la Academia y como director de su biblioteca, quiero agradecer a la editorial Sanz y Torres su acogida, su apoyo a la idea y su permanente atención para que la colección haya visto la luz en un tiempo récord desde que se aprobó por la Junta de Gobierno y por la Junta General de la Academia de Psicología de España y por la cuidada publicación que ha llevado a cabo. Los libros estarán asequibles tanto en papel como online en las principales librerías presenciales o virtuales, y en cualquier caso basta con que se conecten con la página web de la editorial Sanz y Torres, poniendo sanzytorres.com/libros/José-Germán, para que puedan conectar ustedes con la posibilidad de la compra del libro. Y permítanme ustedes presentarles a mis compañeros de mesa en este acto. En primer lugar, el autor, el profesor Elio Carpintero, que muchos de vosotros, de ustedes, seguramente ya conocen. Es el presidente de la Academia de Psicología de España, ha sido catedrático de las universidades de Madrid y de la Universidad de Valencia, de la que también fue decano de la primera facultad de Psicología, si no recuerdo mal. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, de la Académie Royale de la Belgique, de la Academia de Ciencias de Lisboa, del Colegio de Psicólogos Oficial de Psicólogos de España, es doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Córdoba, en Argentina, y de Valencia, y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesor honorario de las Universidades Mayor de San Marcos, Ricardo Palma e Inca Garcilaso de la Vega de Lima, en Perú. El miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Historia de la Psicología, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencia Psicológica y fellow de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Fue fundador y editor de la revista de Historia de la Psicología, editor de la revista de Psicología General y Aplicada y miembro de comités editoriales de una multiplicidad de revistas españolas y extranjeras. En segundo lugar, nos acompaña en la mesa el profesor José María Peiró, que también seguro que muchos de ustedes ya conocen. Es catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universidad de Valencia, miembro del Instituto Universitario de Investigación y director del Instituto Universitario de Investigación en Psicología de Recursos Humanos, del Desarrollo Organizacional y de Calidad de Vida Laboral, IDOCAL, y director del Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral, OPAL, de la misma universidad, es decir, de la Universidad de Valencia. Es director de la Unidad de Investigación de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, UIPOT, e investigador principal del Programa de Investigación en Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, y profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE, coordinador general del Máster Europeo en Trabajo, Organizaciones y, Psicología, de Personal, Organizaciones y el Trabajo, incluido en el programa Erasmus Mundus, e impartido por el Consorcio de Universidades de Barcelona, Bolonia, Coimbra, París 5 y Valencia. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional de Psicología Aplicada y es presidente de su División 1, Psicología Organizacional.
Ha sido vicepresidente de la Academia Europea de Psicología de la Salud Ocupacional, presidente de la Asociación Europea del Trabajo de Psicología Organizacional y del Trabajo, perdón, que estoy traduciendo sobre la marcha, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia, director de varios departamentos de la Psicología de la Universidad de Valencia en su momento. Bueno, ambos profesores y compañeros han sido y están siendo autores de un impresionante número de obras de todo tipo, libros, capítulos, artículos, informes, relacionados con la historia de la psicología por un lado y con la psicología del trabajo y de las organizaciones por otro. Seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, pero sin duda hemos reunido aquí a los dos principales referentes en España en historia de la psicología por un lado y en psicología del trabajo y de las organizaciones por otro. Y si me lo permiten, ambos son unos viejos, excelentes y muy queridos amigos con los que siempre es una alegría reencontrarse para aprender algo más de lo mucho que me han enseñado a lo largo de muchos años. Y en tercer lugar nos acompaña, no sé si está presente todavía, o por lo menos lo intentará acompañarnos, don Alberto Torres, que es director de la editorial Sanz y Torres. La editorial Sanz y Torres es una librería especializada donde pueden encontrar libros y materiales universitarios y pueden consultar a través de su sitio web pues toda la bibliografía, tanto básica como recomendada, y otros tipos de materiales complementarios como material audiovisual, lectura, textos, de todo tipo. Disponen también de un sistema de ventas de libros electrónicos en los formatos más habituales que se pueden descargar en diferentes dispositivos o accediendo a ellos sin descargarlos a través de su biblioteca virtual situada en su zona de clientes. Y tienen un excelente servicio de atención al cliente. Dicho esto, y si me lo permiten, voy a hablar algo del tema del libro, no del libro y de su tema, sí, del tema del libro. El libro que hoy presentamos, como ya he dicho antes, se titula José Germain, refundador de la psicología en España. Tiene tres partes. Primero, el perfil del personaje, José Germain, trazado con la maestría habitual que le caracteriza por el profesor Carpintero. En segundo lugar, el artículo, una reproducción del artículo pasado, presente y porvenir de la psicotecnia del propio Germain, comentado por Carpintero. Y, en tercer lugar, una imagen de la psicología aplicada que escribe asimismo el profesor Carpintero. Naturalmente, de ella hablará su autor y, a continuación, sin duda, el profesor José María Peiró nos hablará de la psicología aplicada, que no en vano ha sido, ha sido presidente de la Asociación Internacional de esa denominación. Yo solamente haré unas breves reflexiones que no me he resistido a hacer y me permitirán que invada un poquito el acto, sobre la oportunidad de traer a primera línea el tema de la psicotecnia y, por tanto, sobre la oportunidad de la publicación de este libro, que a mí me parece verdaderamente importante e interesante. Y por eso voy a hacer unas reflexiones sobre los términos de psicología, psicotecnia, técnicas psicológicas, psicoingeniería, ingeniería psicológica o ingeniería comportamental. Y para hacer la reflexión esa, que será al final, hay que hacer una deliberación sobre las palabras previas. Yo aprendí, desgraciadamente no de forma presencial, pero aprendí de Skinner la importancia de la reflexión sobre la terminología. Precisamente Skinner, en un libro en un artículo que publicó en 1989 titulado Orígenes del pensamiento cognitivo, nos habla de la importancia de la etimología, diciendo que la etimología es la arqueología de las palabras y que la arqueología de las palabras es la que nos dice mucho acerca de precisamente el significado y la oportunidad y pertinencia a veces del uso de la palabra. Por eso yo voy a hablar finalmente de esas palabras, pero previamente de las palabras origen, técnica, tecnología, ingeniería. Como todos ustedes saben, seguramente la palabra técnica viene del griego tecneien,
En latín se decía ars, por cierto. Designaba saberes, destrezas transmisibles por la educación que abarcan tanto el campo de las actividades o habilidades, mejor, artesanales de fabricación de artefactos, como las habilidades sociales para la guía de las personas por el sendero correcto. Cosa que naturalmente es interesante subrayar. No solamente eran fabricación de artefactos, sino habilidades para la guía de las personas por el sendero correcto. Naturalmente existen interpretaciones distintas en la historia, en las que yo ahora no voy a entrar por razones obvias. Para Sócrates, la técnica era el ideal del saber, el saber aplicado a fines prácticos, cuyo prototipo, por cierto, era la medicina. Una idea que se mantuvo en Roma con la idea, con la fundamentación de algo que ha llegado hasta nuestros días, que es el arte de la medicina, el ars o la ars médica. Platón y Aristóteles usaban el término para designar saberes confiables que admiten reglas generales que pueden exceder la mera experiencia. Es una especie de organización de la experiencia. Y consideraba también tecne, arte, la escultura, la arquitectura, la navegación, la aritmética, la astronomía, la geometría, la teoría musical, la medicina, la pedagogía, la guerra también, el arte de la guerra, y las destrezas de la acción política. Es decir, que la tecne griega no consiste en la mera, simple aplicación práctica de saberes teóricos, sino que constituye una forma propia de conocimiento, el conocimiento técnico definido por la capacidad para producir una obra, que es algo más próximo a nuestro concepto de tecnología. Actualmente, técnica de manera general corresponde a un conjunto de reglas o protocolos que se utilizan como medio para llegar a un fin, por ejemplo, construir o fabricar algo, normalmente un artefacto. Y quien la usa suele denominarse, o por lo menos antiguamente, artesano. Por tanto, no consiste, como la técnica griega, en la mera, no consiste en la simple aplicación práctica de saberes teóricos, sino que constituye una forma propia de conocimiento, el conocimiento técnico, definido por la capacidad para producir la obra. Y ese conocimiento técnico es, por principio, un conocimiento que se adquiere mediante un método inductivo, partiendo de casos particulares, mientras que el conocimiento científico añade que también podría ser el tecnológico, añade la parte deductiva, o sea, que se refiere o se basa en el estudio de leyes y principios. El técnico, por otra parte, aprende a utilizar diversas herramientas intelectuales o físicas para ejecutar, a veces de manera rutinaria, procesos y procedimientos y métodos para conseguir un determinado resultado, casi siempre estandarizado. Es decir, que la técnica está más cercana a los procedimientos estandarizados y al uso de las herramientas. La diferencia entre arte y técnica, en todo caso, y más en nuestros días, radica en que en el arte, las cosas se pueden hacer de diversas maneras, por ejemplo, una composición musical, una pintura o una escultura. Y sin embargo, la técnica, en el sentido estricto, exige seguir reglas muy estrictas y todos los objetos construidos con las mismas reglas son básicamente iguales. Esa diferencia entre arte y técnica en nuestro mundo está muy bien representada por la relación que mantuvieron Antonio Salieri y Amadeus Mozart. Un gran técnico que padeció mucho por envidia de un artista genial. Lo que el técnico podía hacer lo hacía bien, muy bien. Lo que no podía hacer era lo que hacía el artista, es decir, lo que hacía Mozart. El conjunto de las técnicas, por otra parte, es estudiada por la tecnología. La tecnología es simplemente un estudio de las diferentes técnicas. No me voy a retrasar mucho en esto, pero sí que decir que el nivel tecnológico supone una cualidad mayor del saber técnico, pero también sigue siendo diferente del conocimiento científico. Es una aplicación del conocimiento científico. La relación de la tecnología con la ciencia radica en que la tecnología es un producto de la aplicación de la ciencia. No cabe ninguna duda de que la actividad tecnológica moderna está íntimamente ligada con la práctica científica, razón por la cual muchas veces definimos la tecnología como ciencia aplicada. La ciencia y la tecnología son dos, permítanme, subculturas simétricamente interdependientes. La finalidad principal de la tecnología es transformar el entorno para adaptarlo mejor a las necesidades y deseos humanos, haciéndolo un mundo mejor y, en última instancia, hacer de la existencia del ser humano más agradable y placentera. Naturalmente hay muchas tecnologías
tecnología de los alimentos, tecnología celular, tecnología automotriz, tecnología farmacéutica, tecnología médica. Y sin embargo, es raro encontrar algo así como la tecnología psicológica. Yo creo que esa denominación es difícil de encontrar en nuestros escritos de los múltiplos. Podemos encontrar otros términos. Y termino con este repaso de la terminología con la palabra ingeniería, ¿no? La ingeniería es un conjunto de conocimientos orientados a la invención, utilización de técnicas y tecnologías para el aprovechamiento de recursos naturales o para la actividad industrial. Eso es lo que dice la Real Academia Española de la Lengua. Creo que es una definición que se queda corta, pero bueno, tampoco voy a discutirle yo a la Academia de la Lengua sus definiciones. La ciencia investiga las cualidades y comportamiento, por ejemplo, de los materiales y de los fenómenos de la naturaleza, pero es el ingeniero el que aprovecha esos descubrimientos para utilizarlos en los diseños de soluciones que llamamos ingenieriles. Es decir, la ingeniería se encarga de servir de intermediación entre la ciencia y la tecnología y la técnica, aplicando con creatividad los principios científicos en el desarrollo de nuevos productos, servicios, tecnologías que satisfagan los deseos, expectativas, necesidades del hombre y de la sociedad. Hay muchos tipos de ingeniería, como todos ustedes saben, ingenierías clásicas como la ingeniería civil, la eléctrica, la agrícola, la química, petroquímica, etcétera. No lo voy a... Y luego ingenierías nuevas que me interesan más, la mecatrónica, la multimedia, ingeniería de sistemas, bioingeniería, ingeniería biomédica, ingeniería genética. Hay una ingeniería social que tiene muy mala fama, por cierto, pero a la que tampoco me voy a referir ahora concretamente. En su obra fascinante, diría yo, Homo Deus, de Yuval Noah Harari, nos dice literalmente: hasta ahora, aumentar el poder humano se basaba principalmente en mejorar nuestras herramientas externas. En el futuro, puede que se base más en mejorar el cuerpo y la mente humanos o en fusionarlos directamente con nuestras herramientas. El ascenso de humanos a dioses puede seguir cualquiera de estos tres caminos: ingeniería biológica, ingeniería cyborg e ingeniería de seres no orgánicos. La ingeniería biológica o bioingeniería es una rama de la ciencia aplicada involucrada en el entendimiento y resolución de problemas en biología y medicina, utilizando métodos de ingeniería, ciencia y tecnología. Su objetivo general es proponer soluciones a problemas en sectores muy diversos. Podríamos hablar de la alimentación o de la salud, como algunos de ellos interesantes, entre otros muchos. Y dentro de ese ámbito, un ámbito muy interesante es la ingeniería genética, que consiste en manipular y mezclar la información genética de diferentes seres vivientes para solucionar problemas o defectos de algunos de ellos. De este modo es posible trasladar determinadas características de un organismo a otro, y para ello empleamos diferentes técnicas de biotecnología y otras áreas cercanas. Dicho todo eso, me van a permitir que yo apunte una idea, y por eso he ido dándole vueltas a esto hasta llegar aquí. Hay una gran cantidad de ingenierías en las que se trata de controlar comportamientos de organismos vivos, incluso de seres no orgánicos. Por ejemplo, una parte de las vacunas usadas para combatir el COVID son técnicas para modificar el comportamiento del virus, por un lado, y el comportamiento del organismo humano, por otro. Y desde luego también el combate contra la infección se ha basado en el cambio de comportamientos de los seres humanos. Mantener el distanciamiento físico, llevar mascarilla, ventilar bien habitaciones, evitar aglomeraciones, lavarse las manos, desinfectárselas, cubrirse la boca al toser, etc. Todo eso son comportamientos. Además, la OMS ha recomendado las cosas siguientes para mantenernos sanos en casa durante el periodo de confinamiento: mantenerse activos, comportamientos; cuidar de nuestra salud mental, también; dejar el tabaco, también; comer saludablemente, también. Es decir, grupos de comportamientos. Y sin embargo, no hemos encontrado en el sentido estricto a una psicoingeniería o ingeniería psicológica, aunque, como se verá en la presentación que va a tener lugar inmediatamente, sí se ha constituido, hasta cierto punto se constituyó, una psicotecnia y una psicología aplicada, que en mi opinión no lo es tanto en ocasiones, aunque se le denomina psicología aplicada, y muchos hemos, incluyéndome a mí, escrito cosas en psicología aplicada, pero no, insisto, a veces no lo son tanto. Y a veces se han restringido a unas determinadas zonas del quehacer humano, como el quehacer industrial,
el hombre en el trabajo, etcétera, ¿no? De la cual naturalmente es experto el profesor Peiro, que nos hablará de ello. En mi opinión, por tanto, una parte importante de la psicología practicada es psicoingeniería, aunque a veces la llamamos psicología clínica, entre otras cosas, pero es psicoingeniería. Es decir, es entendida, si la entendemos, como la comprensión y resolución de los problemas relacionados con la mente y la conducta humana, combinando la tecnología y las técnicas disponibles desde la psicología y otros campos de la ciencia y de la ingeniería en todas sus facetas. En el ámbito más restringido se ha desarrollado una ingeniería comportamental. Aunque la ingeniería comportamental, por alguna razón, que ahora no viene al caso, se ha ligado mucho a veces a la modificación de conducta estrictamente. Y la modificación de conducta se ha ligado mucho a un campo muy restringido de la psicología, cuando toda psicología, entiendo yo, pero es una opinión, es modificación de conducta. O pretende serlo. Pretendemos modificar la conducta de las personas con las que trabajamos. Muchas veces haciendo eso que estrictamente se ha llamado históricamente modificación de conducta, pero otras veces sin decirlo. Me da igual, lo que yo pretendo es modificar conductas. Por tanto, la ingeniería comportamental sería la aplicación práctica de los conocimientos científicos para la elaboración, perfeccionamiento y manejo de técnicas de establecimiento, mantenimiento o eliminación de comportamientos humanos. Y bueno, no hace falta que yo relate el conjunto de técnicas psicológicas que sí que tenemos y algunas de ellas que no están tan reconocidas. Por tanto, me parece sumamente importante que pongamos encima de la mesa no solamente el término psicotecnia, que me parece particularmente importante, y no solamente el término psicotecnia, a lo mejor en el concepto que para mí es un poco restringido, pues, que se pudo establecer durante el siglo pasado, sino que no recuperamos, sino que construyamos y aceptemos el término de ingeniería psicológica, y a mí me gusta más psicoingeniería. Igual que hay bioingeniería, también hay psicoingeniería. Igual que ingeniería médica puede haber ingeniería psicológica. Y hablando de eso, hay un paralelismo para mí muy claro entre medicina y psicología, porque ambas son artes. Es decir, el ejercicio de ingeniería basadas en ciencias básicas instrumentales para resolver problemas de los organismos, del comportamiento de los organismos que nos pueden interesar. Es simplemente un dibujo del problema tal como yo lo veo, que sí que me interesaba particularmente porque es un mundo que me interesa mucho, sobre todo porque va a ser el fundamento de algo que también es muy interesante en el mundo que nos espera, que es la innovación en psicología. Los campos de innovación en psicología probablemente pasen por esta ingeniería psicológica, por esta psicotecnia. Y por eso creo que tiene mucha importancia y relevancia que el primer libro de esta colección haya elegido un tema tan importante como la psicología. Ya te vas, ya te has ido. ¿Salir? Muchas gracias. Y una vez dibujado el problema, tal como yo lo veo, pues tiene la palabra en primer lugar el profesor Helio Carpintero. Bueno, buenas tardes a todos, queridos amigos y amigas de la Academia de Psicología de España. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Sí quiero otra vez volver a decir que agradezco mucho la presencia de los amigos y amigas de la Academia en esta presentación de este libro, un libro que de alguna manera me parecía importante a la hora de abrir esa colección a la que se ha referido nuestro compañero Jesús Rodríguez Marín, una colección que yo entendía como necesaria para una institución como nuestra Academia, en el sentido de que cultivamos un campo científico, cultivamos unos problemas que básicamente tienen una dimensión internacional y estamos referidos a la comunidad internacional, a lo que se está haciendo en las revistas, en los centros de investigación, etc. Pero la psicología tiene también como una raíz específicamente humana y social, puesto que tiene en una inmensa parte una preocupación básica acerca de la persona humana
de la conducta y de lo que piensa y de lo que desea esa persona, y esa persona es siempre un ser histórico y social, y por tanto la psicología está inmediatamente vinculada a las dimensiones histórico-sociales del conocimiento y a las dimensiones histórico-sociales de la realidad humana. Y en ese sentido, aunque estamos referidos a un horizonte de tipo internacional, no debemos, creo yo, perder de vista lo que son las inspiraciones que surgen de nuestra propia cultura, que surgen de nuestra propia manera de ser, que están vinculadas a los sistemas de creencias en los cuales nos estamos moviendo y respecto de los cuales, además, los psicólogos están operando, porque los psicólogos están orientados en una porción muy grande a tratar, cuidar, atender y modificar los comportamientos y las vidas de las personas en la medida en que necesitan un apoyo externo, un apoyo que la ciencia, en este caso de la psicología, puede darles para reconstruir o para organizar precisamente un sistema tal de funcionamiento que le permita ser feliz, que le permita desarrollarse plenamente, que le permita cubrir y dar salida a las potencialidades que cada persona tiene. En ese sentido me parecía y me sigue pareciendo importante una sentencia que un maestro mío hace mucho me formuló, me dijo: los especialistas conocen a los autores clásicos, mientras que los aficionados conocen naturalmente las revistas de divulgación. Me pareció que a nuestros psicólogos hay que darles también la proximidad a nuestros clásicos, a aquellos que han hablado con conocimiento, con inteligencia y con saber acerca de los temas psicológicos desde nuestro propio sistema social e intelectual de creencias y de problemas, y en ese sentido debemos procurar tener un camino, una colección de clásicos españoles, no solo para hablar de ellos, sino sobre todo para dejarles hablar a ellos, eligiendo páginas que pueden ser interesantes, que pueden ser sugestivas y que nos pueden enriquecer con las reflexiones que nuestros maestros han ido haciendo. Y eso fue lo que me llevó, en este caso preciso, a dirigirme a Germain, precisamente porque es, como dice aquí en la pantalla, dice, es el refundador de la psicología en España. Inmediatamente lo voy a aclarar. Pero en segundo lugar, porque pensé también, Germain ha estado no solo en la psicología española, sino que ha sido uno de nuestras figuras más internacionales. Ha estado en los comienzos de las sociedades internacionales de psicología y ha tenido siempre una continuada relación con el mundo de la psicología internacional. En ese sentido, me pareció que este artículo sobre la pasado, presente y futuro de la psicotecnia podía tener algún sentido para nuestros psicólogos, para nuestros compañeros, colegas, para todos los que se interesan por la psicología hoy en España. ¿Por qué le llamo fundador? Germain, que nació en 1897 y que murió casi de 90 años en 1986, al que tuve yo la fortuna de conocer con una cierta proximidad en la última parte de su vida, precisamente a través de mi interés por recuperar para la historia de la psicología que entonces estaba poniéndose en marcha en nuestras facultades, para recuperar para ella los recuerdos y las memorias que Germain tenía del pasado psicológico español. La psicología a la cual Germain le dedicó su vida, como podéis ver aquí en este esquema, había comenzado a principios del siglo XX con una poca presencia en el mundo universitario y académico, pero sí una importante y creciente dimensión de psicotecnia, a lo cual ahora enseguida me referiré. Pero lo importante es que esa psicología que era y buscaba la utilidad
para la sociedad y para los individuos necesitados de apoyo psicológico, y que además disponía de técnicas y disponía de instrumentos para poder intervenir, especialmente en aquel momento, en el crecimiento, en la expansión extraordinaria de los distintos sistemas de test para la evaluación de los distintos tipos de aspectos psicológicos que necesitaban estudio. Esa psicotecnia, evidentemente, del principio del siglo XX, vino a quedar cortada con la tremenda experiencia y con la tremenda catástrofe de la guerra civil, una catástrofe que determinó el que fuera necesario para muchos de ellos, de los que cultivaban la psicología, exiliarse y en muchos casos irse al mundo latinoamericano para continuar en lo posible con sus proyectos personales y sus proyectos científicos. Y en España se produjo un corte que vino a dar ocasión para que se intentara una recuperación de una psicología filosófica, escolástica, que se alejaba totalmente de lo que estaba siendo la nueva ciencia de la mente o de la conducta que estaba funcionando en el mundo occidental. Y justamente el retorno a la psicología científica fue lo que, en último extremo, podríamos decir que debemos a José Germain. José Germain, que con Emilio Mira, los dos grandes figuras de antes de la Guerra Civil, hacían psicotecnia o hacían psicología aplicada, o se dedicaban en principio a introducir en los distintos sectores sociales las aportaciones de la psicología, estuvieron interviniendo en aspectos tan diferentes como, por supuesto, la seguridad vial, es decir, los iniciales sistemas de control y de regulación de las capacidades que una persona tenía que tener para poder conducir, por ejemplo, pero también estuvieron apoyando el tipo de selección que podía orientar a unas personas o a unos jóvenes en una dirección o en otra en el trabajo profesional, o también la iniciación hacia la psicología aplicada a la escuela. En todo eso, Emilio Mira y Germain estuvieron juntos, codo con codo, en los años 20 y en los años 30, pero la guerra hizo que Emilio Mira terminara exiliado en el Brasil y José Germain en España, recuperando en lo posible la puesta de nuevo en circulación de una psicología científica y, consiguientemente, abriendo el camino hacia lo que hoy es el gran esplendor de la psicología rigurosa científica española, que evidentemente surge de ese núcleo que Germain fue capaz de establecer en los años 50, cuando empezó a haber una mayor capacidad de acción y mayor libertad en el país, y fueron posibles las innovaciones que introducían aspectos novedosos y muy distantes de una mentalidad puramente conservadora como el régimen franquista había implantado en nuestro país. Y en ese pequeño grupo que Germain, como se puede ver en esta fotografía, en ese pequeño grupo, Germain tuvo la fortuna de encontrar básicamente, yo diría, 3 personas extraordinarias, cada uno en su estilo, como fueron José Luis Pinillos, primero a la izquierda, o Miguel Siguán y Mariano Llena, los dos nombres que están a la derecha de la fotografía, en torno a esa mesa donde su maestro Germain los había reunido. El problema fundamental de aquel grupo, el problema que básicamente preocupaba a Germain, era la recuperación de la psicología científica como tal, la incorporación de España a el sistema internacional de psicología que en alguna medida
estaba, diríamos, vinculado o estaba mediado o estaba facilitado por la Sociedad Internacional de Psicología Científica, la IUPSIS, organizada hacia 1950, pero que venía manteniendo los congresos internacionales de psicología. Los congresos internacionales que desde 1889 habían venido reuniendo a las personalidades más distinguidas del mundo psicológico, riguroso, científico, investigador, y que además había ido creciendo en fuerza, creciendo en complejidad, eliminando aspectos que eran rechazables. Por ejemplo, en los primeros congresos hubo mucho interés en meter cosas que tenían que ver con todas las cuestiones del animismo y los espiritismos y otras formas, diríamos, de intereses por lo psíquico completamente ajenos a lo científico. Y desde 1920 se fue fortaleciendo el mundo de esa psicotecnia, es decir, de esa psicología que había empezado a disponer de técnicas objetivas para el manejo y el estudio de los problemas psicológicos, principalmente a través de los test, pero también, por supuesto, a través de las investigaciones de laboratorio, y de esa psicotecnia que había ido facilitando la selección y el conocimiento de los individuos que entraban en la escuela, que entraban en una empresa, que aspiraban a un cierto puesto, etcétera, y por consiguiente hacían posible un conocimiento, una elección y una selección de los individuos ajustado a las diferencias que estos tenían, ajustado a las necesidades de los empleadores o de los puestos o de los sistemas que iban a recibirles en su sistema, y, en definitiva, hacía posible una mayor organización racional de la vida social, productiva, activa de los ciudadanos. Y en esa situación, precisamente, es en donde empieza a aparecer una psicotecnia que tuvo su esplendor con las guerras, la primera, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque en ellas se puso de relieve que ciertas técnicas de selección de individuos eran extraordinariamente útiles para rápidamente organizar las distintas tareas en una complejidad tan enorme como es un ejército cuando se ve además abocado a una situación belicosa. Y en ese momento los técnicos que fueron desarrollando esos instrumentos fueron dándole a la realidad de la psicología toda una arma, toda una tecnología, toda una infraestructura objetiva, operativa, que fue creciendo y creciendo y atrayendo el interés de muchas de las personas que no solo se interesaban por la psicología, sino que se interesaban por esos elementos y por esas técnicas que era posible manejar, al parecer, sin demasiadas complicaciones por gentes no formadas y no preparadas en psicología. El problema de la psicotecnia, tal como refleja Germain en su artículo, es en definitiva el problema de una tecnología que en un cierto momento se convierte en una estructura que puede funcionar con una cierta autonomía, que en segundo lugar tiene una estructura que produce enormes beneficios económicos y que entonces favorece el desarrollo de un intrusismo que va degenerando y deteriorando la propia realidad de la investigación o de la aplicación psicológica que con ello se quiere hacer. Y eso llevó a que hacia 1950, inmediatamente después, en el congreso siguiente al que Germain asiste y en el que presenta esta conferencia recordando el pasado y el presente y el futuro de la psicotecnia, en esa conferencia siguiente se tomó el acuerdo de suspender la denominación de psicotecnia
y aplicar y utilizar la de psicología aplicada para que se entendiese que quienes tenían que utilizar esas técnicas tenían que ser científicos, tenían que ser psicólogos, tenían que tener una formación rigurosa, tenían que ser no simples testólogos, sino personas que entendieran y que analizaran y que diagnosticaran, utilizando todos los conocimientos psicológicos, la personalidad o los problemas que los sujetos que les consultaban venían a plantearles. Y en ese sentido se fue crecientemente orientando la psicotecnia de una psicología que podríamos llamar mecanizada a través de ciertas pruebas a una psicología que centraba su interés precisamente en la persona. Y la propuesta que hace Germain en este artículo, desde cierto sentido, es una propuesta que nos presenta históricamente la evolución misma de una psicología que nace como investigación experimental y como investigación rigurosa acerca del funcionamiento de la mente y de la conducta desde unas bases psicobiológicas, fundamentalmente a partir de los estudios de laboratorio y de proximidad con la fisiología, y ese conocimiento acerca del individuo desde esa perspectiva científica se va reorientando para ajustarlo a las necesidades sociales, a la demanda del público que requería, con todo lo que los psicólogos sabían, que vinieran a resolver los problemas concretos que en la vida de cada día se planteaban y que necesitaban de los saberes de los expertos a los que se les llamaba. Recuerden ustedes que en los comienzos de la psicología aplicada, uno de las figuras más notables, el americano Leitner Whitmer, comenzó a desarrollar una psicología clínica, precisamente siendo previamente un psicólogo científico experimental, al que le vienen a preguntar cómo se puede remediar el problema de una niña en una clase, y se lo viene a preguntar una alumna suya de psicología, diciéndole: usted me tiene que ayudar a resolver ese problema. Y Leibniz Whitmer entendió que aquello era una demanda absolutamente justificada, y a partir de ese momento él inició toda una línea que condujo hacia la creación y el desarrollo de la psicología clínica. Esa psicología que iba a ser una psicología para personas es una psicología que no iba a ser mera práctica, tenía que ser también investigación. Tenía a la vez que tener un nivel de formación, un nivel máximo de formación. Germain dice en este artículo una frase que merece tenerla en cuenta: cuanto más alto sea el nivel académico de los psicólogos, mayor será su peso y su influencia social. Y justamente el psicólogo que quiere aplicar en una sociedad los conocimientos para resolver cosas necesita contar con ese apoyo y con ese prestigio que haga que lo que él vaya a decir se cumpla, pero necesita tener entonces el respeto, el apoyo y la confianza y la llamemos la admiración de quienes van a él en busca de ayuda y reconocen que además va a poder hacer algo porque tiene un conocimiento científico que está por encima de la simple opinión del hombre de la calle. En ese sentido, Germain ofrece en este artículo no solo un repaso histórico de cómo ha salido la psicología aplicada de esa psicotecnia anterior, y esa psicotecnia nació de una psicología experimental y científica de laboratorio, sino que también al mismo tiempo se preocupa por decir cómo piensa que debe ser la formación de ese psicólogo que va a tener que tratar problemas de y para personas en una determinada sociedad. Y los problemas que las personas tienen son problemas en buena medida bio, psico,
pero también sociales. Y esos problemas sociales requieren, por tanto, que se tome en cuenta no simplemente sus estructuras psicobiológicas, sino también sus sistemas de creencias y los sistemas sociales dentro de los cuales sus motivaciones, sus orientaciones y, en definitiva, sus proyectos personales se van construyendo por cada individuo haciendo frente a su vida. En ese sentido, voy a ir terminando ya, Germain ofrece en este pequeño artículo, que es un artículo de 30 o 40 páginas, ofrece un pequeño compendio de una reflexión que en alguna medida yo creo sigue siendo todavía útil. La reflexión que lleva a pensar que a la vez que se forma a los psicólogos con el mayor rigor científico, hay que formarlos con la mayor precisión en cuanto a la aplicación, en cuanto a las formas de intervención. Yo he dicho en alguna ocasión que así como pensamos que existe toda una serie de paradigmas, el paradigma conductista o el paradigma psicoanalítico o el paradigma cognitivo, pues hay que pensar que, en cierto modo, la psicología aplicada ha sido también un paradigma, porque es una forma de concebir los problemas psicológicos teniendo siempre una referencia a la persona como ser histórico-social y, por consiguiente, en donde todos los demás conocimientos y todos los demás conceptos tienen a la vez que situarse y tienen que incardinarse en circunstancias concretas que son las circunstancias de nuestro aquí y nuestro ahora. Germain tenía esa idea y al final del artículo muestra, a propósito de la psicología de la orientación y de la selección, él lo ha concentrado en una idea muy simple en este momento, es que toda psicología en alguna medida es clínica. Y es clínica, piensa Germain, porque habla de una persona y de los problemas de una persona, y eso significa que hay que diagnosticar o hay que entender desde la personalidad, no solo desde las aptitudes, desde las capacidades o desde la inteligencia. El artículo, me parece a mí, tiene todavía interés y tiene además el sabor de una persona que estuvo muy cerca de la psicología en los primeros momentos, viendo las necesidades que se iban forjando en nuestro país y que le dedicó a ello la vida sin el menor egoísmo. En algún momento, Germain decía, ha pensado, lo dice y en algunos otros lugares, que ha pensado si no habrá gastado su vida sin haber hecho y cumplido su vocación, que era la de un investigador. Él tenía, siempre decía, una investigación pendiente, que era el desarrollar y acercarse a la psicología desde la perspectiva de la Gestalt. Él tuvo una estrecha relación con Wolfgang Köhler y en buena medida sentía en la figura de Köhler un yo que hubiera él quizá podido hacer y no había sido. Pero es verdad que eso lo hizo al precio de hacernos posible una psicología rigurosa, científica en España, una psicología basada, diríamos, en una perspectiva humanista de la persona, de donde sale la psicología del estímulo que elabora Mariano Yela en su ingreso en la Academia de Ciencias Morales, la psicología de las funciones de la conciencia de que habla José Luis Pinillos también en su momento de ingreso en la Academia, o los estudios sobre psicología del lenguaje y las lenguas que desarrolló Miguel Siguán durante los años de su madurez. Esos tres discípulos hicieron y desarrollaron cosas que Germain había hecho posibles, y por tanto a quien hace posible el que es la causa de lo causado,
pues esa es también, en definitiva, la causa de lo que hoy nosotros tenemos y al que yo creo que debe ir también nuestro reconocimiento y nuestro interés en conocerlo de primera mano, no solo a través de las mejores o peores versiones que yo y otros historiadores simplemente podamos dar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elio. Si no les parece mal, vamos a seguir con la intervención del profesor Peiró para luego al final, y luego invitaremos a que, para que luego al final invitaremos a quien quiera que pueda abriremos un turno de preguntas para acabar después con la intervención de don Alberto Torres como director de la editorial Sanz y Torres. De manera que, José María, cuando te parezca, cuando quieras, tienes la palabra. Vale, bueno, pues nada, buenas tardes a todos y la verdad es que yo estoy encantado de estar en este acto y de aportar mi punto de vista y mi contribución al análisis y a la presentación del libro José Germain, refundador de la psicología en España. Voy a organizar mi presentación, en primer lugar, como no podría ser de otra manera, felicitando y agradeciendo a la Academia por la colección y porque se haya decidido iniciar esta colección en concreto, que es una colección sobre recuperar nuestra tradición y nuestra trayectoria de la psicología y la historia. Y por otra parte, felicitar y agradecer al profesor Elio Carpintero, lógicamente, por el trabajo, por la cuidadosa elaboración y presentación de la aportación de Germain y por su análisis. Y de hecho, yo voy a, de alguna manera, pues, a aprovechar esa aportación y esa iniciativa de la Academia, pues, para un poco reflexionar y ver en qué sentido esa aportación va más allá de una mera curiosidad histórica. Así que brevemente comentaré cuál es mi aportación. Ya lo he querido señalar un poco en el título de mi presentación, pero ahora lo explicaré un poco más. Después me ha parecido interesante repasar la publicación de José Germain y para seguir después resaltando un poco qué aporta todo el trabajo del profesor Carpintero sobre ese trabajo de Germain y luego ya ver eso cómo nos aporta y nos ilumina nuestro hoy. Y en ese sentido, las aportaciones que ha hecho el propio autor, el propio Elio Carpintero, a la psicología de hoy. Bueno, cuando yo me puse a leer, me pareció que la lectura del trabajo de Germain me estaba evocando muchas cosas de lo que hoy también pasa. Y entonces me recordó la aproximación de Zubiri cuando él dice que estudia la filosofía griega y él dice, bueno, si a ello nos moviera tan solo la tendencia a complacernos en rehacer el pasado por el mero hecho de que una vez fue, bueno, pues la cosa no sería problemática. Pero él dice, no, es que no es que los griegos sean nuestros clásicos, es que en cierto modo los griegos somos nosotros. O sea, no nos podemos entender, dice Zubiri, sin la filosofía griega. Ni siquiera no podemos entender la filosofía de hoy. Yo, respetando las distancias, no solo temporales, sino también, pero yo creo que el trabajo de Germain y el esfuerzo de recuperarlo de Elio, de alguna manera nos ayuda a entendernos nosotros. Por lo tanto, no es una curiosidad meramente intelectual de lo que una vez pasó, sino que la lectura del texto de Germain y sobre todo las iluminadoras aportaciones de Elio Carpintero, pues nos permiten entendernos mejor hoy. Y eso es lo primero. Vamos a ver un poco, yo qué resaltaría de las aportaciones de Germain. Bueno, yo me he divertido leyendo el artículo porque, claro, uno no puede olvidarse pues, de sus experiencias como presidente de la Asociación Internacional de Psicología y de lo complejo que a veces son las relaciones entre las asociaciones y las sociedades y también de las personas dentro de una determinada asociación en el ámbito internacional. Entonces uno ve y dice pasado, presente y porvenir de la psicotecnia y a priori dice, y sabe que 2 años después va y resulta que quitan el nombre de psicotecnia a la asociación. La primera impresión es, vaya ojo, se mete a hablar de la psicotecnia cuando va a cambiar.
La segunda impresión es, no, el ojo estaba muy claro, porque yo creo que Germain ahí ya estaba preparando el cambio de nombre. Y eso es interesante para analizar lo que hace Germain. Curiosamente, lo primero es que él necesita presentarse cuando es uno de los clásicos de la asociación, desde el principio, es uno de los seniors de la asociación. Y curiosamente se presenta, esto es un discurso de clausura, ¿eh? Y de alguna manera va a resumir lo que ha pasado y dice hacia dónde vamos. Bueno, él se presenta como veterano y como que es asiduo a los congresos. Después también se presenta como que es importante, él supone que por su edad y por su estatus, pues conoce el pasado y eso es importante para el porvenir y para influir en las nuevas generaciones. Y luego, curiosamente, se presenta también diciendo, bueno, y es muy importante el tema que vamos a tratar porque en el anterior Congreso de Psicología Científica, Bingham se ha sorprendido de cuántas aportaciones hay en la psicología aplicada. ¿Vale? En base a eso, es curioso que Germain, cuando repasa el pasado, no olviden que llevamos 30 años de historia de congresos de la psicotecnia, de congresos de psicotecnia. Pues curiosamente Germain no revisa los congresos de psicotecnia más que en media página al final del pasado. Germain se va a revisar los congresos de psicología científica. Y es curioso, es interesante, porque lógicamente eso le da más perspectiva. El primero fue en 1889. Eso le da mucha más perspectiva. Pero yo creo que no solo es porque le da perspectiva. Yo creo que Germain quiere dejar bien claro que la psicotecnia solo tiene un marco adecuado, habida cuenta de los problemas que han surgido en el marco de la psicología científica. Y eso es lo que, y por eso para hablar del pasado de la psicotecnia, se va a buscar lo que hay de psicotecnia en el marco de la psicología científica y de la investigación científica. Y entonces va resaltando unas cuantas cosas que a mí me parecen interesantísimas. La primera, que en los 5 congresos primeros de esa así llamada psicología científica, que va cambiando de nombre, psicología fisiológica, ¿no? pues ahí había trabajos de fenómenos metapsíquicos y el espiritismo. Y en París, por ejemplo, se arma una pequeña o no tan pequeña trifulca por algunas presentaciones del espiritismo y poco a poco eso se saca fuera. Con lo cual Germain va marcando, ojo, que no todo cabe. Luego viene, él también presta atención que desde el tercer congreso se va entrando la psicología aplicada y en un proceso digamos, opuesto al de que se va fuera, no, va creciendo y en el de Oxford, claro, Myers era el presidente, que era un psicólogo industrial, pues ahí ya hay mucho de psicología industrial y después en Yale, lógicamente, pues en el 9º congreso también hay mucho. Y además le importa mucho resaltar que esto de la psicología industrial no es de gente desconocida, no, las grandes figuras de la psicología científica hacen psicología aplicada, cosa que también ha pasado en nuestra historia de España. Bien, pues cuando él habla del pasado, y disculpen pero he querido respetar el texto original, Germain dice, lo que queremos demostrar es que la psicología científica dio vida y abrió cauce a las aplicaciones de la psicología. Pero cuidado, la inversa es muy importante. Las aplicaciones estudiadas con una nueva metodología y con criterio científico y experimental han aportado mucho a la psicología como ciencia. Y entonces él dice que unas veces apoyándose en la teoría y otras en las aplicaciones, pues que han ido cobrando cada vez más importancia, ha hecho que haya una hibridación, una combinación en el Congreso de Estocolmo y, por lo tanto, dice, dirán ustedes, y con razón, que les estoy hablando de los congresos de psicología y que es a los de psicotecnia a los que debería recibir. Pero esto es cuando resume, después de 6 o 7 u 8 páginas, en donde ha ido congreso por congreso de la psicología científica. Aquí pide excusas porque no se ha centrado. Bien, es interesante entonces cómo explica que hace falta una hermandad entre psicólogos científicos, psicotécnicos y psicólogos prácticos. ¿Y por qué hace falta esa hermandad? Pues porque
es muy importante unos métodos, una vitalidad, unas técnicas y unas actividades, pero que tienen que estar ancladas en la psicología científica. Eso resumiendo el pasado. Interesante también cuando Germain va a describir el presente. Habla del presente como investigación aplicada. Es muy importante aclarar que la psicología aplicada no es, bueno, se ha escrito mucho sobre qué entendemos por psicología aplicada. Desde luego, mi manera de entenderla no es aplicación de la psicología, es investigación aplicada. Y luego hablaremos de eso, que el profesor Carpintero ya ha anunciado el paradigma de la psicología aplicada. Es interesante ver que cuando habla del presente, Germain cita a Bonardel y dice que para progresar en psicología humana es necesario tomar contactos asiduos y confiados con las realidades humanas y con el ambiente de las realidades humanas, es decir, con las personas. Y además, la psicología aquí tiene la vocación de ser socialmente útil. Germain repasa los grandes aspectos que en esos momentos eran los más tratados en los congresos de psicotecnia, aunque no eran los únicos, pero bueno, son también los en los que él se mueve, que es la orientación profesional, la selección, el análisis del proceso de trabajo, el estudio del aprendizaje y los problemas personales y clínicos. Y después, curiosamente, iba resaltando una serie de cuestiones que a mí me parecen que hoy tienen vigencia. La primera es que la psicología es ciencia, pero es ciencia explicativa y también ciencia y técnica. La psicología es ciencia y técnica. La segunda, que sobre todo la psicología aplicada y la investigación aplicada aborda al individuo como un todo indivisible, a la armonía, y él dice que la orientación vocacional ha de ayudar cuando una persona se ha desajustado en cuanto a esa armonía entre lo que es y lo que hace, se ha desajustado, la orientación ha de ayudar a restablecer esa armonía. El tercer aspecto es, y lo dice así en inglés, que la psicología aplicada aborda la performance humana y el setting, es decir, que el desempeño humano solo será competente y será adecuado en el contexto. No se puede desvincular del contexto. La habilidad no se puede medir bien por sus elementos, sino por el setting. Y ahí entra el desempeño como elemento fundamental, y me parece que ya allí resalta, porque siempre se ha entendido que el desempeño lo estudian los psicólogos industriales. No es así. El desempeño lo estudian los psicólogos educativos, lo estudian los psicólogos del tráfico, lo estudian los psicólogos del deporte, lo estudian los psicólogos clínicos, porque allá en el fondo el desempeño es el comportamiento para, digamos, eficaz en un entorno y en una sociedad es fundamental. Y eso es lo que aporta Baumgarten, y Germain lo resalta, que el desempeño se da en todos los sectores de la actividad humana y por lo tanto la psicotecnia ha conquistado la vida social, el dominio de la vida social. Hay otro elemento que también cita Germain, que a mí me gusta mucho, porque ya entonces estaba resaltando todo lo que ahora está saliendo como una aproximación en la investigación intrasujeto. Es curioso, y esta es una cita que él da, dice: ciertas cualidades o defectos se encuentran menos relacionados con un individuo u otro que con un momento dado de la existencia, si se considera esta desde el punto de vista social. O sea, que muchas cualidades y defectos solo los entenderemos no si estudiamos el between subjects, sino el intra-person. O sea, una psicología centrada en la persona y que analiza los fenómenos y la evolución y la dinámica de los fenómenos intrapersonales. Por último, Germain habla del estudio del individuo, resaltando que ha de integrar aspectos técnicos en ese estudio, aspectos humanos, sociales y temporales, porque es complejo y unitario el objeto de estudio. Luego, en la segunda parte del presente me ha parecido magnífica, y además en este año que vamos a celebrar el centenario de Mariano Yela, pues todavía más, porque Germain muestra en el ámbito internacional la escuela española. Y entonces habla de que un colaborador suyo, el doctor Yela, pues ha hecho una serie de estudios, que han trabajado todas estas cuestiones para entender mejor el desempeño, y un desempeño, en este caso sí en la empresa,
productivo y útil para la persona y para la colectividad. Y ahí desmenuza los elementos fundamentales para entender el comportamiento humano, las aptitudes, la voluntad de trabajo, que se refiere a la motivación, pero también la personalidad, como decía el profesor Carpintero, y cómo todo eso influye en la aptitud de aprender. Es interesante que se da una pincelada a las relaciones humanas, pero diciendo, cuidado, que la Escuela de las Relaciones Humanas en Estados Unidos también está yéndose por las ramas y poco fundamentada y se está convirtiendo en una especie de marketing y no es adecuado. Y después analiza la educabilidad e información y cuenta de una manera muy interesante todos los distintos trabajos que estaba desarrollando Yela abordando todas estas cuestiones, con clara atención a dos aspectos, y me parece importante resaltarlos, que es muy importante entender la competencia, el desempeño y el desarrollo de las personas y su bienestar y su salud. Yo tengo la impresión de que a veces en los últimos años en psicología se ha puesto un exceso de énfasis en el bienestar y en la salud y quizás estemos olvidando o dejando en el trasfondo que es importante la competencia. Luego veremos que el profesor Carpintero ha hecho formulaciones que creo que combinan ambos aspectos. ¿Qué plantea Germain sobre el porvenir? A mí esto también me ha interesado porque, digamos, es la parte que me ha dejado un poco esperando más. Al parecer, el porvenir, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos en 1953, y sobre todo en el debate tan fuerte que en ese momento tenían en la Asociación Internacional de Psicotecnia, pues el porvenir está más preocupado por el propio desarrollo de la profesión, de la ciencia, de la investigación psicológica y yo veo menos el porvenir de cómo prestará esa asociación y ese servicio a la sociedad. Y por eso, fíjense que los temas que él resalta en el porvenir es: tiene que haber equipos de investigación. ¿Por qué? Porque no deberían ir sueltos los profesionales que no están bien formados. Él lo dice así. Entre profesionales e investigadores tienen que estar relacionados. Y luego ya el epitafio o digamos la elegía de la psicotecnia como denominación. Ya está analizando que esto va a cambiar. Ya está anunciando que esto va a cambiar. Dice, lo conservamos este término sin gran entusiasmo. El público lo relaciona casi exclusivamente con cuestiones técnicas y profesionales y eso está entorpeciendo la imagen que tenemos de nuestro trabajo. Y entonces ya viene con todos los aspectos para poner orden en ese desmadre o en ese, digamos, pérdida de control y de rigor de la psicotecnia andando por su cuenta. Y entonces habla de la formación especializada, del estatuto profesional, de las necesidades de conocimiento adecuado del psicólogo y su prestigio, y todo eso es especialmente necesario en un entorno, en un contexto de reconstrucción, que es el entorno de la posguerra, y como dice Viteles, ese contexto exige más psicología y una psicología menor. Es curioso. Por una parte, si repasamos la lista, muchos de estos aspectos han mejorado enormemente en el mundo, especialmente en Europa y en España, y junto a eso, el reto de nuevo es cómo la psicología va a aportar a la reconstrucción a la que nos vemos ahora enfrentados y abocados. Bien, pues en este contexto, yo creo que esto es lo que dice Germain. A mí me ha encantado leer las primeras páginas, la introducción que ha puesto el profesor Carpintero. No voy a detenerme, pero desde luego con unos trazos maestros, pues nos dice el contexto de la fundación y el desarrollo de la psicología en España, describiéndonos la situación de fin del siglo XIX y primer tercio del XX, describiéndonoslo tanto en términos, digamos, sociales, económicos y sociopolíticos y en el proceso de europeización, desarrollo, modernización y también las tensiones y la invertebración de España. Luego nos da también unos trazos y una descripción muy interesante del perfil biográfico de Germain, tanto sus maestros como su aportación tanto en la primera etapa como en la segunda etapa y su papel fundamental
en el desarrollo y en la institucionalización, en esa fase de los 50 a los 70 de la psicología, y después nos describe también aspectos fundamentales de su obra. Después ya, en la última parte del libro, el profesor Carpintero nos resalta cómo lee él y qué es lo que ve de aportación en esa obra y en ese trabajo que se publica. Me gusta mucho ver que allá en el fondo, si tuviera que decir dónde está lo más esencial, lo más básico de este texto, pues es en que se toma conciencia personal e institucional de la identidad de la psicología y del psicólogo. Esto a mí también me lo ha parecido y por eso me ha evocado el que los griegos somos nosotros. Estamos enfrentados ante tener que clarificar de nuevo y cada vez, y es una cuestión histórica de siempre, la identidad de la psicología y del psicólogo para aclararla. Y ahora, hoy, tenemos el reto de hacerlo en el nivel global. No tenemos muy trabajada, muy desarrollada esa identidad de la psicología y del psicólogo en un entorno globalizado. Pero además, el segundo aspecto que nos resalta es el problema de la psicotecnia. Y ahí viene lo que él también nos ha descrito, Carpintero, que nos ha dicho pues, el uso no profesional, la expansión incontrolada, la pérdida de prestigio y las peleas que también había en los congresos de psicotecnia, por ejemplo, con los grafólogos, los quirománticos, los tecnólogos. Y entonces, claro, eso lleva a que ya en el 53 se nota la tensión porque ya han añadido al final del título del Congreso, Congreso Internacional de Psicotecnia, ese era el título tradicional, entre paréntesis psicología aplicada. Con lo cual, Germain está en esta última conferencia del 53, está ya preparando que va a haber cambio de nombre, como así fue y como lo describió Frisby en 1955, en donde se decidió International Association of Applied Psychology, psicología aplicada. Los miembros son psicólogos formados en una disciplina científica e interesados en la conducta humana de la vida diaria. Vale, pues por eso yo pienso que los griegos somos nosotros. Se ve una tensión entre investigación básica e investigación aplicada. Se ven fuerzas centrífugas de la psicología fuerzas centrífugas de la psicología. En el tercer o el cuarto congreso de psicotecnia hay un debate muy importante porque los tayloristas de Estados Unidos dicen: para ser un buen psicotécnico lo que hay que hacer es conocer muy bien el mundo del trabajo y de la empresa, no tanto de la psicología. Y ahí hay un debate muy fuerte. Luego, hay fuerzas centrífugas de la psicotecnia. Además, se está resaltando la importancia de un scientist practitioner, que no puede haber un practitioner que no tenga una fundamentación científica. Se está resaltando la diversidad y articulación de las distintas especialidades de la psicología aplicada y se está diciendo que no podemos quedarnos con la investigación variable-centered, centrado en variables, sino que el foco ha de ser la persona. Y de ahí el foco del person-centered research y la atención a la intrasujeto y el entresujeto. También se está diciendo que es importante la salud y el bienestar, pero junto a eso un desempeño eficaz. Y la visión integradora. La visión integradora, como ahora enseguida diré, y el profesor Carpintero lo ha resaltado en un informe que hizo para hablar de la psicología en el marco de las ciencias de la salud, viene de que el bienestar y la salud hoy, como bienestar biopsicosocial, no es solo hedónico y por lo tanto afectivo o emocional, sino que es también eudaimónico y por lo tanto de desarrollo personal y de desarrollo de la vida biográfica. Y eso quiere decir ser eficaz en tu entorno, en tus circunstancias y en tus relaciones. Bien, ¿qué más? Pues los griegos somos nosotros. Es importante también caer en la cuenta de que se está hablando de psicotecnia. Para mí, para entender bien la psicotecnia no es solo tecnología. La psicotecnia es una ciencia y es una ciencia aplicada de la psicología y que estudia no solo la explicación de las cosas, sino lo que hay que hacer. Igual que hay ciencias de lo natural, como decía Simon, el premio Nobel,
que explican los fenómenos, las ciencias del artificial dicen, como por ejemplo la arquitectura, dicen cómo tienen que ser las cosas. Y ahí me gusta mucho la frase de no solo la psicología, de Martín Baró, la psicología no estudia solo los hechos, sino lo por hacer. Claro, para eso necesitamos, y esa es otra temática que está sobre la mesa, la cualificación y la certificación. Germain habla del estatuto básica y especializada en el nivel europeo. Y eso a día de hoy es el EUROPSI, el certificado que requiere una práctica profesional supervisada de 1 año para el ejercicio profesional. Esa práctica además ha de estar basada en la evidencia y hoy en día, además, todo esto se va a ver bastante transformado y en crisis, en el buen sentido del término, por la digitalización y el papel de la inteligencia artificial, porque todo esto va a transformar nuestra profesión y otras muchas profesiones. Estamos en una psicología que va a estar afectada por la digitalización y la inteligencia artificial, y estamos en una psicología que requiere un mundo globalizado y para el cual todavía no veo que tengamos mensajes y imágenes, identidad definida en todo el mundo. Bien, no quisiera terminar sin dedicar unas cuantas reflexiones al autor, a Elio Carpintero. A mí me gustó mucho ver que al final del libro, en los comentarios que él hace al final del libro, dedica un apartado a la convergencia. Y yo digo, bueno, no entendía muy bien a qué iba esto de la convergencia hasta que lo he leído. Y es curioso que la convergencia es que hay una convergencia entre planteamientos que el profesor Carpintero ha hecho en varias ocasiones y los de Germain. Y básicamente en esa convergencia señala 3 aspectos. El primero, la posición central, hoy nos lo ha dicho también, de la psicología clínica, porque es el nudo que conecta los quehaceres de los otros psicólogos. Parece muy bien. Pero allí ya él resalta cómo no es solo una cuestión, eso del bienestar, y no es solo una cuestión afectiva y emocional, sino que hay que atender al bienestar eudaimónico y, por lo tanto, a promover el bienestar y la eficacia de las personas, grupos y tal. Además, el profesor Carpintero habla de que también él ha colaborado muchísimo, y yo puedo dar fe de ello, en el desarrollo de la formación práctica de los profesionales, en la supervisión, en los psicólogos, cómo tienen que ser supervisados y en el esfuerzo porque hubiera y haya centros colaboradores de la universidad en donde se practique y se forme en la práctica a los psicólogos. Bien, pero yo creo que ahí hay más cosas que se pueden decir en términos de convergencia y en términos de contribuciones importantes a los retos que hoy tiene planteados la psicología. Yo no quiero dejar pasar aquí para resaltar unos cuantos trazos que creo que son fundamentales de la aportación del profesor Carpintero a la psicología durante medio siglo. Primero, su sólida y amplia formación filosófica. Está anclada en una gran tradición española que le ha permitido profundizar en el papel de la investigación en psicología. Y como una pincelada mencionaré el esbozo de una psicología de la razón vital, o sea, su discurso en el ingreso de la academia, porque yo creo que es una guía que todo psicólogo y en especial todo investigador debiera tener muy presente para entender cuál es el objeto de lo que estudiamos, el sujeto nuestro. La segunda cosa, no me puedo entretener, es su impresionante aportación investigadora en historia de la psicología, y ha cubierto un gran espectro internacional, latinoamericana y española. Yo admiro y me ha sido muy útil el ver cómo ha aplicado y ha utilizado el método de las generaciones, al tiempo que ha hecho un esfuerzo por identificar las contribuciones de los distintos autores y escuelas de los distintos procesos psicológicos y campos de especialización. Para mí, esa historia no es una historia como así se llama ceremonial, sino que es una historia que busca y tiene impacto en la investigación de hoy, en la academia y en la profesión. Y además muestra que la psicología es importante para responder a las demandas sociales. Y creo que por último, yo quiero resaltar también su fuerte compromiso con la psicología científica. Y en especial lo que él ha mencionado de que
yo creo que es una aportación también importante. Empezó, y la ha desarrollado después, pero empezó en el discurso, en su nombramiento como doctor honoris causa en la Universidad de Valencia, la psicología aplicada como paradigma y el enfoque centrado en la persona. Es decir, yo creo que es muy importante caer en la cuenta que la psicología aplicada ni siquiera es investigación aplicada. Es una manera de hacer investigación básica y aplicada. Es un paradigma desde unos determinados supuestos y desde un determinado enfoque. Y el enfoque es centrado en la persona y para resolver los problemas y las demandas y las necesidades de las personas y de la sociedad. Por lo tanto, también en algunas ocasiones él ha publicado y ha hecho análisis enriquecedor de las distintas tecnologías en distintos ámbitos, no entendido solo como técnica, sino también como procesos y estrategias de intervención y práctica psicológica. Creo que además el profesor Carpintero ha sido una persona que ha promovido las capacidades y las potencialidades de los que le hemos rodeado, y en ese sentido ha impulsado y se ha implicado y ha apoyado muchas investigaciones profesionales constantemente desde hace medio siglo. Yo puedo recordar desde los gabinetes de educación, la psicología ambiental en las residencias de tercera edad, el apoyo al primer Congreso de Tráfico y Seguridad Vial y a todo el instituto, los problemas de salud, trabajo y organizaciones, etc. Y desde luego, como ya ven ustedes en esta última parte, pues yo he tenido el privilegio y la suerte de participar y recibir el apoyo en varias de ellas. Y por eso, pues no quiero finalizar esta intervención sin expresar mi gratitud y admiración por la gran labor que Elio lleva a cabo en favor de la psicología española e internacional. Así que muchas gracias, Elio, y a todos ustedes también, muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias al profesor Peiró. Y ahora, antes de dar la palabra a don Alberto Torres para que cierre el acto con su intervención, si alguno de los que asisten tiene alguna pregunta, pues levanta la mano. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por esta clase magistral que se nos ha dado. Por poner en marcha esta colección de libros. Y me he quedado con la preocupación de lo que decía José María Peiró del futuro de la psicología ante un mundo de las nuevas tecnologías que parece que no atisbamos. Como Elio se caracteriza por mirar también siempre al futuro y por propiciarlo, preguntaría a ambos qué es ese punto inteligente que ha de converger para un futuro que, siendo incierto, ya podemos anticipar y que podemos y debemos de aportar. Muchísimas gracias. Elio... Bueno, pues cualquiera de ellos, el primero. A ver, yo doy entradas y le dejo luego a Elio. Yo creo que muchos sociólogos y muchos expertos en análisis de las profesiones están señalando que las profesiones se están transformando de manera muy fuerte. Incluso se está diciendo que en la era en donde el conocimiento fluye y está en las redes es muy difícil decir que el conocimiento experto necesario para resolver una serie de problemas humanos solo lo tienen unos expertos. También pasa con los médicos, también pasa... Y entonces ese es un planteamiento que puede decir, cuidado que la digitalización puede desplazarnos. No, hay otro planteamiento que es la digitalización puede hacernos que demos unos servicios mejores. Pensemos el médico y el cirujano que a distancia, con el uso de un robot, puede hacer una operación mucho más precisa, exacta, adecuada, con más fundamentación científica y con más técnica. Bueno, lo que no podemos es obviar eso. Están transformándose la sociedad, las profesiones. Se ha dicho y se ha escrito sobre el fin de la era de las profesionales tal como han sido entendidas hasta ahora, y yo creo que ahí hemos de poner atención porque de lo contrario nos sobrevendrá y será como un tsunami que puede engullirnos. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Puedo añadir ahora unas breves palabras.
Las primeras, evidentemente, son para Jesús Rodríguez Marín, que ha hecho una primera presentación de este intento de una colección que ahora se inicia con este primer libro y de los problemas que queremos tratar. Y, por supuesto, un agradecimiento y un reconocimiento de los análisis que José María Peiró ha dedicado al libro, que me han hecho recordar muchos tiempos pasados de convivencia en trabajos conjuntos, y me han llevado siempre a admirar su extraordinaria capacidad de análisis y la positividad con que todos esos análisis se han hecho. Digo esto porque hay, naturalmente, en las palabras de José María mucho de cariño que yo agradezco y que comparto, pero mucho también de talento y de incluso haber leído las cosas a que hace referencia a un nivel que, en cierto modo y en ocasiones, me añade a mí mismo reflexiones o elementos, y eso quiere decir que es verdadera vida intelectual, porque en la vida intelectual uno no lo sabe todo, sino que lo sabe con los demás, analizando y comparando y confrontando las ideas, y José María es, en este sentido, un extraordinario púgil que le hace a uno volver a pensar y volver a analizar las cosas, y uno agradece realmente las reflexiones, porque nos lleva hacia adelante. Bueno, es evidente que esto daría para mucho más. Sin embargo, quiero aprovechar ya las últimas palabras, después de agradecer de verdad el análisis que José María has hecho. Pero Javier ha planteado una pregunta sobre cuáles son o qué orientación podríamos desear para el futuro, en realidad, para nuestros psicólogos y para nuestros trabajos y nuestras intervenciones. Y se me ha ocurrido, hablando con un íntimo amigo que es un geógrafo eminente, me hacía ver esta persona que estamos en el mundo, en este momento, en el mundo de la tecnología, de la energía. Estamos transformando el país, introduciendo toda suerte de molinillos que producen energía eólica, y que vienen a satisfacer una necesidad de energía que sin duda ninguna tenemos. Crea una serie de problemas, satisface una serie de aspectos, pero mi amigo decía, pero si esto sigue así, nos vamos a cargar el paisaje. Quiero decir, hay aspectos técnicos que son importantes de resolver, pero esos aspectos técnicos no nos pueden hacer olvidar que en el hombre hay necesidades de orden estético, necesidades, digamos, de afectividad humana, necesidades de vivir en un determinado paisaje, y que hay que encontrar modos de que las técnicas que aplicamos no nos hagan perder los valores de la estética. La técnica no puede hacernos perder la estética, el sentimiento, la emoción de quien vive arraigado en este mundo. Y en ese sentido, es a lo que quería contestar a Javier. Yo estoy seguro de que, como dice el profesor Peiró, el psicólogo que se enfrenta con nuevos problemas y con nuevas técnicas y con nuevos marcos de operación, tendrá sin duda ninguna que aplicar aspectos, metodologías y tecnologías perfectamente definidas. Pero lo que yo creo, y desde aquí defiendo, es que cuando eso se haga, no se pierda de vista que el hombre, además de cabeza, como decía Ortega, tiene corazón, y que además de necesidades técnicas, tiene estética, tiene sentimiento, y a esas dimensiones también es preciso reconocerlas y darles su lugar.
en esa dirección quería contestar. Y permítaseme ya solo, porque veo la mano de un distinguido profesor argentino, Hugo Klappenbach, que ha accedido a nuestro grupo, y me produce gran emoción pensar que estamos y está interviniendo y va a intervenir saltando el océano y reanudando conversaciones de tantos tiempos. Mi agradecimiento, Hugo, por tu presencia aquí, y paso ya sin más a escucharte. Vale, gracias. Hugo, cuando quieras, por favor. Bueno, no puedo iniciar. Un gusto. En primer lugar, quiero desde San Luis, Argentina, del otro lado del Atlántico, efectivamente, agradecerles tanto al profesor Jesús Rodríguez y a Elio y a José María por sus magníficas palabras. Hay una cuestión que para los historiadores me parece que adquiere mucho valor, y es que cuando uno empieza a ver los textos que se escribieron en los 50 y 60, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con esa necesidad de reducir los sufrimientos que había provocado la guerra, apareció esta idea que en José Germain estaba, como tú decías, Elio, de la cuestión clínica. Sobre todo Elio Carpintero y José María conocen muy bien la psicología en Argentina, y esto en nuestro país a veces fue, me atrevo a decir, exacerbado. Era un poco la idea de que la psicología clínica era el modelo de toda psicología. Sin embargo, cuando uno lee, por lo menos en la intervención, me gustaría ver el libro ahora, Elio, cuando uno lee el trabajo de José Germain, como cuando uno lee a Plácido Horas en Argentina, que también decían cosas por el estilo, no están pensando en eso, sino más vale en esta idea de lo que es la cuestión personal. Y esto último que tú decías en tu intervención final, Elio, ¿no? Que bueno, hay que pensar en el hombre total, no solamente en el trabajador, no solamente en la persona que está educándose, no solamente en el deportista, sino en el hombre. Plácido Horas decía el hombre total como motivo de la psicología contemporánea. Bueno, muchísimas gracias por las intervenciones, un saludo muy especial desde nuestro país. Nosotros en Argentina y en Latinoamérica, como ustedes saben, siempre estamos esperando que ocurra aquello que Saramago planteó en La Balsa, ¿no? Que de pronto la península ibérica se desprenda y empiece a navegar hacia América del Sur. Sabemos que es imposible, sabemos que vosotros al mismo tiempo en Europa, no cabe ninguna duda, pero es una expresión de deseo que siempre tenemos. Bueno, un gusto haberlos escuchado y un gran saludo desde aquí para todos ustedes. Y felicitaciones, por supuesto, por este emprendimiento. Muy bien, muchísimas gracias. Si no hay nadie más que quiera intervenir, le vamos a dar la palabra a don Alberto Torres, que es el director de la editorial Sanz y Torres, que ha tenido, pues, en la que hemos tenido tan buena acogida y que ha cuidado tanto este primer libro, y yo espero que muchos más, así como otras colecciones, otra colección que en breve también presentaremos de libros, pero ya no de clásicos de la psicología, sino de monografías de la psicología en general. De manera que, don Alberto Torres, cuando quiera, por favor. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Darte las gracias, Jesús, por la oportunidad que nos has dado de publicar estas dos colecciones. Y sobre todo, en mi intervención, quiero dejar claro una cosa, que fue una de las poquitas condiciones que pusimos a la Academia de Psicología para publicar estas dos colecciones, y es que nosotros como editorial no queremos interferir ni decidir en lo que se publique en estas colecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la editorial no tiene conocimientos de si los textos son adecuados o no son adecuados para ser publicados ni en esta colección, ni en estas colecciones, ni en ninguna colección. Es decir, sois los profesionales, en este caso los profesionales de la Academia de Psicología, los que decidiréis en todo momento la corriente que lleven las colecciones. Desde la editorial no se va a interferir, ni se van a poner condiciones a la publicación de ningún título en estas colecciones. Ni en estas ni en ninguna que tenemos, pero bueno, estas son las que nos competen ahora. Y nada más. O sea, daros las gracias a todos por vuestros trabajos y sobre todo a la Academia de Psicología, en particular a Jesús, por darnos la oportunidad de participar en este bonito proyecto. Nada más, muchas gracias y
encantado de conoceros a todos. Pues muchas gracias, Alberto, a ti. No me des las gracias a mí, las gracias son a la Academia, Sí, sí. a su Junta de Gobierno y a su Junta General que ha tenido, que aprobó naturalmente esta propuesta y sobre todo a los autores que son y tienen que ser. Porque esperamos que naturalmente estas colecciones progresen adecuadamente y que un día podamos celebrar su 10º volumen y luego los 25 y luego los 50. Yo doy las gracias a todos los que habéis asistido porque habéis estado aquí. Gracias al profesor Carpintero, al profesor Peiró por vuestras magníficas presentaciones. Mi profecía de antes, cuando he empezado, se ha hecho otra vez. Y es que, de nuevo, he podido aprender una vez más de mis viejos y queridos colegas y maestros. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos los que habéis asistido. Y os esperamos en la próxima presentación, que espero que sea la presentación del primer libro de la otra colección, que son monografías de la Academia de Psicología de España. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias.